Bienvenidos un día más al podcast de A Bote Pronto. Estamos un lunes un tanto inusual porque no hemos visto fútbol este fin de semana, por lo menos fútbol de clubes, sí de selecciones. Estamos en pleno parón, algo que o lo amas o lo odias, o amas el descanso del fútbol por un momento, o lo odias por el aburrimiento que te produce el no tener a la redonda en tu pantalla de televisión cada fin de semana. Haremos un poquito de programa especial porque va a haber varios temas que vamos a tratar, como por ejemplo Xabi Alonso. Se está hablando mucho sobre si puede salir del Bayer Leverkusen y es un entrenador al que nos encantaría ver en la Liga Española. Vamos a hablar de su posible salida, que la ha comentado un periodista alemán muy reputado y le empieza a dar mucha veracidad, y sobre todo cómo podría encajar en el fútbol español, en qué equipos podría encajar. Hablaremos de los movimientos que se están dando detrás del campo, detrás de más allá del césped, en la Real Sociedad. Una marcha de Roberto Olave que se anunció la semana pasada, director deportivo y un poco arquitecto de esta Real Sociedad, campeona de la Copa del Rey, que ha llegado a la Champions League, que ha sido un equipo que ha maravillado al mundo en estos últimos años. También hablaremos de la, por supuesto, selección española de Luis el Décimo. Ya Luis X, así. Luis de la Fuente, el décimo, el grande, el magnánimo, el europeo, el campeón de Presbanca. Y también, para todo esto, pues evidentemente, además de, por supuesto, la sección de El Barro, en el que traigo un debate interesante. Creo que, bueno, puede generar polémica o no, ya veremos. Pero tiene que ver con el fútbol moderno, clash con el fútbol tradicional de siempre, los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto, ya habéis escuchado a Javier Nacher. ¿Cómo estamos? Bien. Aquí, atento a todo lo que pasa en el mundo en general durante el fin de semana. Y también tengo a mi izquierda, como siempre, a Paula Carbonell, que en este caso te voy a preguntar cómo tienes la voz, porque estás un poquito ahí tomada. Fastidiada. Yo pido disculpas de antemano, eso sí, por algún gallo que pueda salir. Pero bien, aquí estamos. Hay que aclarar, porque ya mucha gente va a acusar a Paula de salidas nocturnas, desfase, la Ronaldinho de A Bote Pronto, cosa que se basa en un cierto historial de Paula. Pero hay que decir que justo este fin de semana no ha sido así. Paula has estado enferma y de eso, por eso traes esta voz. De hecho, la semana pasada viniste a trabajar algún día en el que se te recomendó que te fueses a tu casa. No lo hiciste, pero estabas bastante enferma. Tengo que admitir que el domingo me confié porque estaba mala todo el fin de semana y dije, bueno, igual una cerveza, dos, no pasa nada. No. Pero me he equivocado. La vieja confiable. Claro. Sí. Veníamos a desmentir que Paula Carbonell era la Ronaldinho de A Bote Pronto, y llega ella y le mete un doble check y lo comprueba todavía más. En fin, increíble. Con estos bueyes hay que arar, que diría mi abuela, ¿no? En fin, con estas voces que tenemos, pues nos encantaría tener una más profunda, a mí más de radio. No me encanta mi voz de decir, sí, pero bueno. un poco voz Aimar Bretos, ¿no? Sí, no. Los dos tenéis voz bastante de radio, ¿eh? Pero voz de radio tiene Herrera, por ejemplo. Joder, Herrera. Pero quiero decir que no desentonéis para nada. O sea, tenéis voz. Gracias. Yo empiezo a tener la teoría de que Herrera, desde que se levanta hasta que llega al estudio, o sea, no hace ningún… ¿Sabes? Dice, voy con esto, ¿sabes? Ya voy con esto y así aguanto 6 horitas. En fin, con las voces que hay que hacer este podcast, y también sin fútbol, pero no sin noticias. Uno de los principales titulares que está habiendo estos días durante el parón de selecciones tiene como principal protagonista a Xabi Alonso, uno de los entrenadores del momento, después de ganar la Bundesliga el año pasado de manera invicta, sin haber perdido ni un solo partido. Estuvo a una final de ganar además la Europa League y hacer un doblete histórico. Triplete, de hecho, que había ganado también la Copa, es cierto, en el fútbol alemán y en el fútbol europeo. Todo esto siendo además su primera experiencia en un gran banquillo de primer nivel. Ya sabéis que pues lo había hecho muy bien en la Real Sociedad B, pero todavía tenía que probarse en el primer nivel. Lo hizo, y de qué manera, en el Bayer Leverkusen. Este verano, ante toda la rumorología que hubo alrededor de su figura, lo quería el Liverpool, que se había despedido traumáticamente de Jürgen Klopp y buscaba un nuevo entrenador. Lo pedía también el Real Madrid, pero no obstante no parecía un buen timing, porque justo Ancelotti venía de ganar una Liga y una Champions con un nivel muy bueno del Real Madrid. Ante esas dudas, finalmente Xabi Alonso confirmó que se quedaba en el Leverkusen ya en marzo, o sea, se anticipó a cualquier rumor para tratar de zanjarlo y confirmar que daría continuidad a ese proyecto en el fútbol alemán.
Pero solo unos meses después empezaron a surgir los rumores, en el Real Madrid ya las cosas no empezaban a ir tan bien, Ancelotti cuestionado, le vuelven a vincular con el conjunto blanco y con otro sinfín de banquillos a lo largo y ancho de Europa. Y ahora ha llegado lo que para mí es un momento clave, que es un periodista al que yo le doy bastante credibilidad, como es Florian Plettenberg. Es un poco, a la sazón, un poco el Fabrizio Romano alemán. Bien. Más o menos, ¿no? Sí. Sería Fabrizien Romanen, o como lo queráis Ojo. llamar. Y aquí pone un tuit que ya viene a ser una reconfirmación de algo que publicó el 1 de noviembre y que dice lo siguiente. El City ha mostrado cierto interés en Xabi Alonso por si acaso Guardiola se fuese en verano. Ya sabéis que hay mucha también rumorología con respecto a si Guardiola se va a marchar o no del City y esa posibilidad de una sanción que descendería al conjunto mancuniano. Y continúa el tuit de Plettenberg diciendo, sin embargo, en el Bayer Leverkusen creen que Alonso se irá al Real Madrid, que ahora mismo es el favorito para hacerse con el entrenador en verano. Así que él es el favorito para suceder a Carlo Ancelotti en el banquillo del conjunto blanco, algo que además, añade, facilitaría la llegada de Florian Wirtz al Real Madrid. Un rumor que se extendió también este verano, pero que finalmente no llegó a nada. A priori, ¿vosotros creéis, le dais un poco pábulo a este tema de que Xabi Alonso se va a marchar este verano? ¿Creéis que va a intentar coger ese tren de los equipos de élite que está pasando ya por su cara? Sí, yo sí que creo que se marchará a final de temporada. Más que nada porque ahora esta temporada en Leverkusen sí que es verdad que repetir lo de la pasada era muy complicado. Yo creo que él ya de alguna manera tiene que sentir, oye, mira, lo que he hecho es muy difícil de repetir, voy a buscar un nuevo reto más. Entonces, a mí sí que me da la sensación de que yo creo que Xavi buscará dar un paso más en su carrera ya para un equipo de primerísimo nivel. Sí, a ver, el tema con normalmente los banquillos de élite es que suelen estar siempre ocupados. Entonces, esto ha pasado muchas veces. Bueno, lo hemos visto recientemente con selecciones también, que no es tan fácil, pese a que pueda parecer un gran candidato, pero que no siempre tienes la posibilidad de sentarte en un banquillo porque está ocupado. Pues le pasa, por ejemplo, a Xabi Alonso, o le ha pasado a muchos candidatos que podían sentarse en el banquillo del Madrid. Recientemente, por poner un ejemplo, le sucedió a Luis Enrique igual, por ejemplo, ¿no? Que dejó la selección española y no terminaba de haber ningún candidato que a él le encantase hasta que no salió el Paris Saint-Germain, pero estaba ahí moviéndose entre un Manchester United que no sonaba muy apetecible, el Chelsea que lo mismo, y ahí estaba la cosa, ¿no? Sí, sí, o muchos deseados de muchos años durante el Real Madrid, pues al final la dinastía que han hecho Zidane y Ancelotti, pues han hecho que ninguno se haya terminado cumpliendo. Me acuerdo cuando sonaba el alemán del Leipzig, que no me sale ahora el nombre. Marco Rose. Nagelsmann, por ejemplo. En fin, yo creo que sí que, o sea, es un salto lógico en su carrera y yo creo que quedarse otro año en el proyecto del Leverkusen, en cierta forma, es decrecer en tu carrera deportiva. Es decir, es una especie de estancamiento viendo que lo que has demostrado es superior al club en el que estabas entrenando. Con lo cual, el salto lógico es dar uno hacia el frente. Claro, el tema es, parece difícil que se vaya al Bayern. Salto sobre todo sin un equipo puente, digamos, o sea, directamente el Leverkusen al Bayern y viendo que además ahora va bien el Bayern. Liverpool van como un tiro ahora mismo, líderes en todo, en Champions y en Liga. Sí, no es el equipo del momento. Slot ha salido reforzadísimo de este arranque de temporada. El Liverpool está jugando muy bien, incluso mejor que en los últimos tramos de Jürgen Klopp. Correcto. Por lo tanto, me parece muy complicado, que era un paso quizás que también se veía con muy buenos ojos por parte de la afición red. Ya sabéis que ahí Xabi Alonso dejó un recuerdo muy bueno. Real Sociedad, yo creo que es un poco mismo caso estilo que el Leverkusen. Sí, yo creo que no es un paso hacia adelante, es un paso en horizontal. Eso es. Me parece que al final es el prototipo de equipo del Bayer Leverkusen. Quizás en una liga superior, a mí sí me parece que la liga a nivel colectivo tiene más nivel que la Bundesliga, aunque la Bundesliga está creciendo mucho últimamente, hay que decirlo. Pero pasarías a una liga un poco más competitiva, pero seguirías en ese perfil de equipo candidato a pelear en Europa, sorprender, pero no favorito a todo. Y yo creo que ahí aparecería el Real Madrid como la gran posibilidad, que ya se habló el año pasado, pero la temporada de Ancelotti hizo que fuera prácticamente imposible que no siguiese el técnico italiano.
A mí, y por gente que he preguntado, que conoce más gente, o sea, que conoce a la gente que toma las decisiones en el Real Madrid, todo el mundo me dice, si alguien piensa que Florentino Pérez en noviembre tiene decidido su entrenador, está muy equivocado de cómo opera el Real Madrid. Y yo le doy cierta lógica a ese pensamiento de, ostras, es imposible que con toda la temporada todavía, que el Madrid no ha perdido nada, se haya tomado ya una decisión de vamos a ir con este. Que sea un favorito, o sea, que sea un perfil que guste mucho, yo no lo niego, porque además es difícil que no te guste lo que ha conseguido todavía y lo que ha mostrado Xabi Alonso, pero me parece imposible que esté ya medio hecho. Claro, a mí me parece que o sea, no entiendo muy bien la sucesión de noticias. Es decir, a mí me parece que Xabi Alonso hizo muy bien en anticiparse a los rumores y decidirlo en marzo y anunciarlo rápido, porque de hecho este verano hubo mucho run con los entrenadores de moda. A mí me parece que llegamos al verano o al final de la temporada pasada con 3 nombres propios encima de la mesa muy claros, que eran Xabi Alonso, Thiago Motta y Michel. Para mí eran como los 3 grandes entrenadores. Si quieres, puedes meter a Amorim también en la ecuación. De esos, si se marcha Xabi Alonso, solo quedará en su equipo Michel, después de una temporada. Me parece que Xabi Alonso hizo muy bien anticipándose y diciendo, hey, si lo que quiero es quedarme, voy a anunciarlo rápido para quitar de inestabilidad al club y demás. Claro. Y me sorprendió cuando ya en verano e incluso poco después de haber empezado la temporada empezaron a surgir rumores de Xabi Alonso teme haberse equivocado, cosas por el estilo. Yo creo que simplemente no se dio, cuando él estaba tan bien en el Leverkusen, una opción interesante muy clara. Es decir, el Real Madrid no era un buen momento, como bien decía Nacher. El Liverpool ya había elegido a su candidato con Slot y lo tenían clarísimo con él. Además, ya sabéis que en estas cosas el Liverpool también se apoya bastante en el tema de Big Data y un poco tratar de identificar cuál es su candidato, no solo a través de los nombres más candentes. Y me parece que simplemente es porque no había ningún tren mucho mejor que quedarse en el Leverkusen en el que subirse. Y ahora que empieza a haber posibilidades, pues bueno, veo cierto sentido a que empiecen los rumores. De hecho, ya os digo, o sea, de los 3-4 entrenadores de moda, Thiago Motta al toque se fue del Bologna a la Juve, Amorim ya está en el Manchester United, Michel, la verdad que es el único que ha bajado bastante el suflé. Llegó a sonar incluso para el Barça en puntos de la temporada pasada, en rumores que tampoco les da demasiada credibilidad, pero ahí estaba. Y Xabi Alonso, pues yo creo que para mí el paso lógico de cara al futuro es el Real Madrid, pero no por una cuestión de nada especial, sino porque no veo otras vacantes. Es decir, el Chelsea está pillado. El City, yo francamente me cuesta mucho pensar que Guardiola se vaya a ir, más si les cae una sanción. Yo creo que si le cae una sanción al City, mi pálpito, que no es nada más que una opinión, es que se quedará. Incluso si se van a League One. Yo creo que eso puede darse. Es que en Inglaterra yo creo que no te queda prácticamente ninguno. En el Tottenham tampoco, en el Chelsea tampoco, en el United tampoco, en el Liverpool tampoco. En España, el Barça ahora con Flick, ni hablemos. El Atlético de Madrid es hasta que Simeone quiera. Sí. Y a partir de ahí, el único por debajo de Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid que vería factible para Xabi Alonso es la Real. Pero en la Real, justo, que luego hablaremos de ella, no veo que vayan a quitar a Imanol en ningún contexto. No sé, me sorprendería mucho. ¿Veis factible que Xabi Alonso fuese a la Real Sociedad? Me parece casi el único otro sitio al que podría ir si no es el Real Madrid. Yo no, porque yo creo que si la Real Sociedad prescinde de Imanol para contar con un nuevo entrenador, será para algo a largo plazo. Quiero decir, si Xabi Alonso llegase a la Real Sociedad sería para estar bastantes temporadas. No me lo imagino 2 temporadas y luego ya dar un paso más. Yo creo que a la Real no le interesa eso y le interesa precisamente lo que ha tenido con Imanol, apostar por un entrenador que sea a largo plazo de cara al proyecto. Y yo creo que el perfil de la Real iría más por un entrenador de cantera, o sea, que viene por detrás, que en este caso el del filial es Sergio Francisco, que por un superentrenador, viendo que al final la filosofía de la Real, esto salía en el documental de la Liga de Netflix, no es como la del Athletic Club, de todos formados, digamos, en la casa, pero sí que tienen una cuota de, no sé, creo que era el 60% de jugadores de la casa que luego complementan con un 40% de extranjeros. Sí, es una obligación para los entrenadores. Eso casi es. El que cada temporada creo que eran 2. Creo que tenían que subir 2 del filial, tenían que promocionar al primer equipo. Y el 60% tienen que estar como formados en Zubieta o haber pasado por alguna categoría inferior. O sea, es decir,
en cierta forma tiene mucho más sentido que ese tipo de entrenadores afloren para el primer equipo, aunque no tengan ese supercartel, como pudo pasar con el propio Imanol, porque muchos de esos futbolistas ya los conocen y ya saben qué pasos tienen que dar o pueden dar con ellos, y va a estar en su mano hacerlo. Es decir, cuando estás en el filial, pues no depende siempre de ti, que un chaval que está despuntando mucho en tu equipo dé el salto al primer equipo en un equipo que se nutre tanto del talento que tienen las categorías inferiores. Entonces yo veo más un perfil así, porque al final, si no, ¿a quién puedes traer? Pues igual el nombre sería Yagoba, otra vez. Pero también hay que recordar que Xabi Alonso empieza en la Real Sociedad B, que asciende al equipo, Sí. o sea que sí que tiene ese trabajo de filial, de conocer al club y de apostar por los jugadores jóvenes. Claro, a mí he de decir una cosa. Yo creo que es muy poco factible. Claro. Pero a mí, más que el Real Madrid, me fliparía Hombre, ver a Xabi Alonso en la Real. Me Claro. encantaría, porque creo que sería una forma de aupar todavía más a un proyecto muy, 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 muy interesante. Pero es verdad que veo que ahora mismo es imposible que Imanol se marche porque está haciendo un buen trabajo. Es decir, hacemos este podcast cuando el anterior venimos de hablar de una Real Sociedad que ha pasado por encima del equipo del momento, que era el Barça de Hansi Flick. Y todo eso tiene mucho que ver con el trabajo de Imanol, ¿no? Entonces, pero a mí me gustaría, lo veo poco factible. Lo veo, la verdad, que poco factible. Hablando en términos del Real Madrid, que me parece un poco quizás el escenario más factible para Xabi Alonso, ¿cómo creéis que encajaría si llega finalmente este verano? Estamos hablando de un terreno hipotético, ¿eh? Ya decimos que le empezamos a dar un poco de veracidad al hecho de que haya periodistas en los que confiamos un poco más que le van dando bombo a esta cuestión. Pero a mí hay una cosa que no sé qué pensar. Porque Xabi Alonso, si bien conoce el Real Madrid, conoce a Florentino Pérez, incluso a varios de los futbolistas que están allí, me da la sensación de que es un entrenador bastante autor. Es decir, tiene un estilo de juego muy, muy, muy marcado, que necesita una formación específica de cómo juega tu equipo, que necesita roles muy específicos que el Madrid tendrá que fichar si quieren que su equipo juegue así. Y normalmente los entrenadores que han triunfado en los últimos años en el Real Madrid son todo lo contrario. Zidane y Ancelotti, que son libertad individual, el talento por encima del esquema, nada de entrenador autor, más entrenador gestor, como un halago, no lo digo como una crítica. sí, yo creo que es muy poco estilo Real Madrid en cuanto a lo diplomático. Es decir, que sería un entrenador que vendría a controlar muchísimas parcelas que probablemente no recaen toda la responsabilidad sobre el entrenador ahora mismo. Probablemente Xabi Alonso no es tan portavoz como sí lo es Ancelotti de muchas cosas del Real Madrid, que es el único que cada semana habla 4 veces y bueno, explica las cosas del Real Madrid en base a las preguntas que le hacen los periodistas. Y claro, yo creo que es un perfil que gustaría muchísimo entre la afición, es decir, revolución completa de plantilla, apuesta por canteranos, eso, un juego mucho más dinámico, un estilo. Modernización, yo creo muy que es la modernización, palabra. exacto. Y muy poco, yo creo, que para la gente que toma las decisiones en el Real Madrid, porque además habría que tener mucha paciencia. Es decir, si haces una apuesta por él, es lo que tú decías, probablemente se tendrá que traer bajo el brazo pues un Frimpong, un Jonathan Tah, un Birch, un Davis, el que sea, me da igual. Y apostar porque ese proyecto calma y que en algún momento carburará. Esto es difícil en el Real Madrid. Ahora mismo, por ejemplo, os doy un titular. Xabi Alonso le faltarían centrales para jugar en el Real Madrid porque Claro. el Madrid no junta ni dos y ahora mismo Xabi Alonso está jugando con línea de 3. Entonces, bueno, ¿tú cómo lo ves, Paula? Yo a priori complicado. A nivel táctico creo que sería un gran cambio para el Real Madrid que sinceramente me cuesta imaginar. Yo si por lo que sea Xabi Alonso acabase fichando por el Real Madrid, yo no me lo imagino jugando con su 3-4-3, 3 centrales. No, yo creo que se adaptaría bastante más al Real Madrid. Más que nada porque el cambio sería bastante grande. Lo que juega este Bayer Leverkusen no tiene nada que ver con lo que es el Real Madrid, ni tiene esos jugadores. Sería meter a Vinicius por dentro, poner a Vinicius de carrilero, cosas que yo sinceramente creo que no van a pasar. Ojo, Vinicius de carrilero. Claro. Bueno, ya pasó o por una dentro. vez con Zidane y le pintaron la cara al Madrid, sí, sí. Entonces yo creo que habría que llegar a un punto medio entre lo que es el Real Madrid y lo que Xabi Alonso como entrenador quiere, que ese principalmente sería su reto. Bueno, ¿Sabes quién es el punto medio? Carlo Ancelotti. Yo lo he visto, por ejemplo, claro, con Flick en el Barça, ¿no? Que se hablaba mucho al principio sobre si Flick usa el 4-3-3 o no. Que esto es el eterno debate en el FC Barcelona sobre el estilo, el cruyffismo, Claro. etcétera, ¿no?
Y realmente, sí, no, bueno, a veces puede usar ese doble pivote. Es una mezcla. Flick ha hecho esa mezcla, ¿no? Entre lo que es un estilo más o menos Barça y el Gegenpressing alemán que impera en el fútbol en los últimos años. Y yo creo que Xabi Alonso tendría que ir por ahí, porque ya insisto que su fútbol necesita de roles muy específicos, que además son futbolistas que cuidado cómo van a caer en el Real Madrid, porque sí, que en el Bayer Leverkusen tienen un rol muy concreto, pero bueno, yo creo que sería desde luego un salto hacia adelante. No obstante, si Ancelotti, por lo que fuese, este verano sale, miras a lo que hay en el mercado de entrenadores y me parecería que Xabi Alonso es la opción. Sí. Si no la mejor opción, de las 3 mejores seguro, que tiene el Real Madrid. Yo te digo una cosa, de las 3 opciones, digamos, más cercanas, asequibles o lo que sea, es decir, Liverpool, Real Sociedad, Real Madrid, las 3 me molan muchísimo. Más Bayern Múnich, pero Bayern Múnich… Claro, yo creo que tendría que hacer un puente, que directamente no podría ir. Yo creo que se ha convertido en mucha leyenda en el Leverkusen. Yo creo que sería… Es que para mí ya con la llegada de Kompany, el Bayern de Múnich sí, está haciendo esa apuesta, claro. sí. Pero yo, de esos 3 proyectos, los 3 me molarían muchísimo. Sí, yo… Lo que pasa es que ahora mismo el único en el que tienes la puerta un pelín abierta, y la veo muy poco, es en el Real Madrid. Sí, Se lo decimos, en el Bayern y en el Liverpool han fichado a 2 entrenadores con proyección que claramente se ve una apuesta a muchas temporadas. Es decir, se supone que en el Bayern y en el Liverpool, si las cosas van con normalidad, vas a tener esa puerta cerrada durante muchas temporadas. En la Real veo más de lo mismo. O sea, al final yo no creo que haya una necesidad de quitarse a Imanol y apostar por otra cosa. Y lo único que veo es el Real Madrid, también por una cuestión de que Ancelotti también es hasta que él quiera, porque como entrenador no le queda nada ya por conseguir. Sí, o sea, más que nada porque si Ancelotti, por lo que sea, acaba muy quemado esta temporada en torno a las críticas que han habido y decide marcharse, claro, a priori, es lo que comentábamos, echas un vistazo a los entrenadores que podrían encajar mejor en el Real Madrid y, ostras, más allá de Xabi Alonso, ¿qué opciones tienes? Es que el mercado de entrenadores ahora mismo no está nada sexy, ¿eh? Te metes en entrenadores libres en Transfermarkt y no mola nada. Que, por cierto, otra que no hemos comentado nada es la del City, que no la veo descabellada. Es decir, si finalmente Guardiola se va, que yo lo veo difícil, me parecería un perfil lógico también. O sea, creo que tendría cierto sentido. Sí, a mí a nivel deportivo me encaja más. De lo ¿Creéis que adelantaría ahí en la estructura Citigroup a Mitchell, seguro? Yo creo que sí. A mí me da la sensación que Mitchell está esperando ese salto. ¿El City? Al City. Hombre, ha ido muchas veces a visitar ahí a la ciudad deportiva, a hablar con Pep. Hombre, sería un movimiento… Y no se ha marchado. Sería un movimiento muy también City en ese sentido. En el claro, por eso. Que al final hay mucho foco en la formación de entrenadores y en la formación de la metodología. También es verdad que hay un cambio de frente ahora en el City, porque ese mundo culé ya se empieza a disipar un poco con la salida de Txiki Begiristain. Entra nuevo director deportivo, no lo sé, pero no me descuadraría. Ojalá llegue al fútbol español, en calidad de lo que sea. Hombre, porque si no, al final, todo el talento de los entrenadores internacionales se va a concentrar, como suele suceder en la Premier. Pero molaría que viniese al fútbol español, porque yo creo que es un tío que aportaría mucho, desde luego. Así que eso sobre Xabi Alonso. Y sin alejarnos mucho, hablamos de la Real Sociedad, con un poco de… Venimos con las noticias de ayer, pero porque eran importantes. La marcha de Imanol Olave de Roberto Olave. Bien, ya. Vaya mix. ¿Se van los dos? No, se van los dos. Exclusiva. Roberto Olave, el que era director y todavía lo es de la Real Sociedad, ha anunciado, y ya es oficial, que se marcha al final de la temporada. Él todavía tenía contrato con el club, pero bueno, se marchará después de llegar en 2018. Lleva 7 años en el club y sobre todo ya decimos que ha sido un poco el arquitecto de este equipo, que ha conseguido una Copa del Rey, que ha conseguido una clasificación para Champions, que se ha convertido en los últimos años en un club que es de los más competitivos de toda la liga. Entre su, yo creo que, lista de medallas que podemos ponerle está sobre todo los fichajes de Mikel Merino, Remiro, Isaac, Odegaard, David Silva, Take Kubo, Brais Méndez. Especialmente destaca el de Isaac, que yo creo que fue una gran compra, gran rendimiento y gran venta, que es un poco lo que ejemplifica que quizás la Real Sociedad
es el nuevo Sevilla de Monchi, es decir, y el Monchi de esta Real Sociedad sería él, sería precisamente Olave. Es que lo compraron por 8 millones y lo vendieron por 70, ¿eh? Sí, es una operación redonda y el club se ha convertido en esa máquina de detectar talento por debajo del radar, desarrollarlo, al mismo tiempo promocionar a gente de la cantera, como hemos estado comentando. Hay algunos fallos, como no. Por ejemplo, está el fichaje de Sadik, muy condicionado también por las lesiones, el no fichaje de Sorloz, Momocho, Andrés Silva. Evidentemente no son todo aciertos. Cuando juegas a lo de identificar talento por debajo del radar siempre te puedes equivocar, pero yo creo que Olave, Imanol y el presidente de la Real han sido ese tridente sobre el cual se ha fundamentado todo el éxito de estos últimos años, y es un club, yo diré, de los mejores gestionados de España, y esta baja es un palo tremendo a la Real Sociedad. Ya vimos, por ejemplo, insisto, con el Sevilla, que en las etapas sin Monchi se sufrió bastante por encontrar una nueva estructura que supliese todo lo que él hacía, y veremos con la Real. Sí, porque la sensación da de que la figura de Olave iba más allá, ¿no? De ser un simple director deportivo que incorpora fichajes, ¿no? Sino que también tenía ese peso, esa responsabilidad en lo que es todo el trabajo de cantera, en ese trabajo de scouting también. Y esto, ostras, a mí la salida de Olave me parece más importante de lo que sobre todo a priori pueda parecer. Sí que es cierto que igual lo que le ha podido pesar más es que después de la salida de Isaac no acabo de dar con ese 9, ¿no? Que la Real tanto ha pedido, y que a ver si con Óscarson es un poco esa figura. Pero bueno, lo de Olave es sin duda, ostras, yo creo que es un palo enorme. Yo creo que es una salida muy, muy difícil, como decís, y muy dura, pero creo que en comparación con otros equipos en España, como por ejemplo pudo ser la salida de Monchi, me parece que esto, como es una salida, o sea, que es como un recambio orgánico, es decir, que se ha creado una estructura lo suficientemente sólida, que no es solo Roberto Olave, sino toda la gente también que tiene detrás, y que directamente ahí, pues yo me voy y da el salto a otra persona. Creo que no va a ser tan sustancial el cambio como ha podido ser en el Sevilla, que se va toda la estructura y entra toda una nueva, aunque sea una estructura parecida, la de Víctor Orte y demás, pero no es lo mismo, no es la misma forma de trabajar. Aquí la forma de trabajar va a seguir siendo la misma. Entonces, dentro de que evidentemente es un palo porque era el gran tótem, ¿no? Además de Imanol, creo que los cimientos de la Real se van a seguir manteniendo por lo que se ha creado. Perdón, hablando un poco de por qué se va, tenía contrato en vigor todavía creo que para una temporada más. Se marcha sobre todo, según lo que trasciende un poco preguntando por ahí, es por una relación desgastada con Imanol, lo cual no quiere decir mala, ni quiere decir que estén enfrentados, pero sí es verdad que para trabajar entrenador y director deportivo tiene que haber una confianza plena el uno en el otro. Hemos visto, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, en un vídeo que sacaremos próximamente en el canal de YouTube, hablamos de Andrea Berta, que es el director deportivo, el que había sido director deportivo del Atlético de Madrid, y le ha pasado un poco lo mismo con Simeone. Ha ido perdiendo confianza y al final el Atlético de Madrid ha fichado a otro, que en este caso es Carlos Bucero, para suplir su puesto, y Andrea Berta tiene casi pie y medio fuera del Atlético de Madrid. Y con el caso de la Real yo creo que ha pasado un poco eso. Yo creo lo que tú decías, Paula, de no dar con el 9, no dar con esa pieza que hiciese más competitivo al equipo. El año pasado ya les costó mucho con el tema de la Champions, compaginar con todas las competiciones, la falta de gol. Y yo creo que este año pues llega ya a un punto detonante. Me sorprende el timing, como que a mitad de la temporada trascienda. Supongo que es porque querían anticiparse y que todo estuviese rápidamente decidido. Pero al final parece ser que es eso, un poco la relación con Imanol y un poco el desgaste de la exigencia en la que se vive en el fútbol. Sí, por lo que dijo un poco en rueda de prensa, era una decisión que él ya tenía tomada de antemano, que lo acuerda con el presidente de la Real Sociedad. Sí, con Aperribay. Exactamente. Y sobre todo con lo de Imanol, él intenta echar un poco balones fuera, no argumentar que evidentemente su salida no se debe a eso, que un poco con Imanol lo que tenía era una relación profesional que no trascendía más allá, pero que él tampoco iba al trabajo a hacer amigos, pero sí que admitía, ¿no?, un poco ese desgaste, porque eran dos personas que, bueno, muchas veces no opinaban igual, que decía que al mismo tiempo eso enriquecía, pero yo creo que ya llega a cierto punto, ¿no?, de que si las diferencias se van aumentando, pues igual todo eso sumado, ya que además, bueno, ya lleva 7 años, yo creo que lo que ha hecho con la Real Sociedad también es de mucho éxito, igual quiere probar muchas nuevas.
muchas cosas nuevas y ya hay bastantes rumores de un poco por dónde puede ir. Sí, hay muchos rumores que él se ha encargado de desmentir de momento, Olave, pero sobre todo lo vinculan con el Arsenal. Ya sabéis que el equipo de Arteta, que además habría una vinculación evidente, ¿no? Por una historia de clubes, ya sabéis que Arteta también es ex Real Sociedad. Olave podría ir como director deportivo porque se ha generado una vacante, ya que Edu, el que era director deportivo hasta la fecha del Arsenal, se marcha a formar parte de un holding multiclub de Evangelos Marinakis, el dueño griego del Nottingham Forest, un personaje, desde luego. Entonces, bueno, ahí se abriría una puerta muy interesante. Ya hemos visto que esto ha sucedido. Por ejemplo, mencionábamos antes a Chiqui Beristain. En España no solo hay mucha cantera de entrenadores y futbolistas, sino también de directores deportivos. La gente, la verdad, que pelea bastante por ellos. Hemos visto como en la Premier hay bastantes nombramientos de españoles que están. Omar Berrada, vimos por ahí. Ahora también estuvo Raúl Sanjei, por ejemplo, de director deportivo del Arsenal, aunque no le fue demasiado bien. Y suena sobre todo para el Arsenal, que yo creo que sería un salto que tendría sentido. Veremos, porque él ha dicho que de momento lo que quiere es descansar. Ya hemos visto que el descanso, por ejemplo, a Jürgen Klopp le ha durado bastante poco. Y a los meses de salir del Liverpool ya estaba en el grupo Red Bull. Y para suplirle tenemos ya un nombre encima de la mesa, que es Eric Bretos, un integrante del equipo de Olave, que básicamente ascenderá. Es lo que decía Nacher, ¿no? No es que se vaya todo el equipo y tenga que nombrar uno nuevo, sino que el que era el segundo de Olave, Eric Bretos, pasará a ser el director deportivo de la Real Sociedad. Dato curioso es que es Aimar Bretos, el famoso presentador de la SER, es su hermano. Son hermanos y además es un tipo tremendamente joven. Tiene 35 años, que es pues una edad bastante temprana para ser director deportivo de un equipo como la Real Sociedad, pero un nombramiento interesante. Ya hizo de traductor de David Moyes, así es como empezó un poco en la Real Sociedad. Él empezó carrera como periodista y le ficharon en el Eibar. Lo hizo bien en el Eibar, le fichan en la Real, empieza como traductor, va ascendiendo, forma parte del equipo de scouting, mano derecha del director deportivo y finalmente director deportivo. Así que ahora lo que era el tridente Olave, Imanol y presidencia, pues ahora será Eric Bretos el que sustituirá ese vértice del triángulo. Se parece mucho a su hermano, por cierto. Son clavados. Son clavados, ¿eh? Tengo un amigo que trabaja con Aimar y le pasé una foto y le dije, ostras, es igual que tu jefe. Sí. Y me dijo, se parece bastante. Mola porque además Olave dijo en rueda de prensa que estaba súper preparado para el puesto y que era una cuestión, pues eso, casi orgánica de pues lo que habéis venido comentando, un poco de desgaste por parte de Olave y una persona que ya está muy cualificada para ese puesto y que evidentemente quiere dar el salto y quiere demostrar que está para ello. Así que vamos, yo creo que insisto en que no quiero decir no se va a notar la marcha, porque quizás es hacer de menos a Roberto Olave, pero que creo que dentro de 2 años no vamos a estar hablando de la marcha de Roberto Olave como una gran crisis dentro de la Real Sociedad, ni muchísimo menos, sino que pues igual me imagino que al ser una persona también diferente, Eric Bretos pues también pues tendrá sus señas de identidad y algunas formas de trabajar un poco diferentes y que se verá si vienen para hacer cosas mejor o no en la Real. Por cierto, cosa curiosa, narré este fin de semana a la Real B, que jugó contra el Real Unión, derbi guipuzcoano, 5-0 ganó la Real B. Hay muchos jugadores muy interesantes en ese equipo, ¿eh? Muy interesantes. Ya lo hicimos un vídeo muy al empezar el canal sobre la Real Sociedad y sobre un poco los secretos de la Real, en el que poníamos muy en valor precisamente a Olave y todo lo que se hacía desde la dirección deportiva y desde la cantera. Y me parece que es uno de los grandes éxitos del fútbol español en los últimos años, al igual que, por ejemplo, me parece con Braulio Vázquez en Osasuna. Literal. Me parece algo medianamente similar, ¿no? Me parece que son... Me alegra que en el fútbol cada vez se hable más de directores deportivos, porque al final son gente un poco entre las sombras que realmente hacen mucho trabajo invisible y que a veces, a mi modo de ver, son más importantes incluso que el entrenador. O sea, si se va el entrenador, puedes fichar a otro, pero si se va el director deportivo, muchas veces es difícil. Y ya digo que los españoles cada vez están más cotizados y se ve. Pasamos a comentar ahora el último de los temas del podcast de hoy, que tiene que ver con los parones de selecciones. Y no es sobre si os gustan o no os gustan, que ya intuyo que a muchos de vosotros os revientan y no os gustan en absoluto, pero vamos a hablar de un pequeño cambio que ha pasado desapercibido, que el otro día escuchamos en la cadena COPE, que lo comentaban los compañeros de allí, y que nos parece muy interesante. Y es el siguiente.
En 2023 FIFA anunció a lo callado un poquito, y no se enteró mucha gente, que los parones de selecciones van a pasar desde 2026 a ser 3. Actualmente son 4 parones de selecciones y en 2026 van a ser 3. El cambio sería de la siguiente manera. En la actualidad hay 4, que son septiembre, noviembre… septiembre, octubre, noviembre y marzo. Eso, septiembre, octubre, noviembre y marzo. Entonces, el problema que todos identificábamos era que al empezar la temporada había demasiadas interrupciones. Cuando ya la liga volvía a coger otra dinámica, parón de selecciones, virus FIFA, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el cambio que ha introducido FIFA? Ese parón de, si no me equivoco, octubre-noviembre, lo elimina, no, el de septiembre-octubre lo condensa y junta el parón de septiembre con el parón de octubre y lo condensa en uno que duraría como 2 semanas de fútbol. Si incluyes todo lo que es desplazamiento con las selecciones, concentración, etcétera, igual se te va a 3 semanas. Entonces tendríamos como 2-3 findes sin fútbol en septiembre-octubre, finales de septiembre, principios de octubre. Luego ya estaría el de noviembre, que se mantendría igual. Que se mantendría exactamente igual. Y el de marzo, que se mantendría exactamente igual. Pros de esta reforma: habría menos parones y, por lo tanto, menos viajes y menos distracción para los futbolistas. Contra de esta reforma: que habría 2-3 findes sin fútbol de clubes seguidos. ¿A favor o en contra de este temario? Hombre, a mí así de primeras, 3 semanas sin fútbol me parece un parón importante. Es prácticamente hacerte otro Mundial de Qatar y un mes de competición, que luego hay que acordarse cómo volvían los equipos, cómo volvían los jugadores, y luego que los que se van con sus selecciones muy bien, pero si no tienes a jugadores parados, que supongo que los clubes harían amistosos o cosas, pero a priori parar 3 semanas con la liga ya empezada y más en noviembre, octubre, a mí no me suena muy bien, la verdad. A mí tampoco. O sea, de hecho, encima cuando venimos del verano, es decir, que vienes de 2 meses sin… Bueno, 2 meses sin fútbol de clubes, probablemente alguna competición de selecciones te habrán clavado en verano, pero vienes de 2 meses sin fútbol de clubes, juegas un mes y paras un mes. ¡Fua! Y encima va a haber muchos jugadores que no están acostumbrados, digamos, a una carga de partidos superior a 38-40, es decir, los jugadores, yo que sé, que no juegan en Europa y que igual hacen 2-3 rondas de Copa del Rey, pues yo que sé, un Mallorca, o sea, este tipo de equipos. Claro, igual hay algún jugador del Mallorca que lo convocan para selecciones y se clavan de repente 4 partidos en 2 semanas, porque se los van a clavar. Es decir, antes podían jugar un máximo de 2 partidos y ahora van a poder jugar un máximo de 4. Y yo me imagino que ahí las selecciones grandes van a aprovechar para meter el turbo y empezar a meter ahí los partidos de clasificaciones y demás. No sé, a mí me parece que es intentar arreglar una cosa con otro parche que no tiene buena pinta. A mí no me convence, la verdad. A mí he de decir que me gusta la esencia. Ahí está. Es decir, a mí me gusta que haya menos y sean más largos. Yo haría… bueno, de hecho tenemos un vídeo en el canal de YouTube que os lo recomendamos mucho y que me parece muy bueno y muy ilustrativo en este tema. A raíz de todas las lesiones que hubo, propusimos nosotros una reforma del calendario. ¿Cómo nos imaginamos un calendario, entre comillas, ideal en el mundo del fútbol? A costa de lo que sea, ¿eh? Nosotros eliminamos rondas previas de la Copa, creo. Sí, sí. Eliminamos parones de selecciones. Hicimos 2 parones. Uno era casi 3 semanas, prácticamente 3 semanas, pero era a mitad de temporada, es decir, no nada más arrancar, parar, sino a mitad de temporada, creo que era en enero, febrero, ¡pam! 3 semanas, te juegas ahí 3 o 4 partidos, y el otro parón lo poníamos al final de la temporada, post ya finales y todo. Me parece lo ideal, claro, me parece lo eso ideal, sí, porque eso al sí. final, el que no, ¿ahí qué pasaría? Sería un parón largo en el cual no obligas a los jugadores a estar todo el rato viajando y volviendo, que sobre todo para los jugadores de Conmebol, de LATAM, los jugadores africanos… ¿Tú sabes la de kilometradas que se meten para jugar con sus selecciones? O sea, por ejemplo, tipo John, de la Real Sociedad. Aramburu, sí. Aramburu. Se tiene que hacer una viajada para jugar con Venezuela y tal, de locos. Y ahora a volver a jugar Champions en 4 días. Bueno, en este caso Europa League, pero competiciones europeas, ¿no? De máxima exigencia. Me parece excesivo. Entonces, concentrar los parones para que sean 2 grandes bloques muy largos y, si puede ser, a mitad y final de temporada, sería lo idóneo, porque así no interrumpes la dinámica de lo que decíamos, que los equipos cojan tono,
cojan nivel competitivo, etcétera. Además, si lo plantas en mitad, oye, pues a los que no les puedes dar unas mini vacaciones, que también sería una forma de darle un descanso a los futbolistas para evitar todo lo que decíamos de lesiones, sobrecarga, etcétera. Entonces vosotros pondríais como las 3 semanas de parón a mitad temporada. Yo Eso sí. es. Yo haría Pero- 1 o 2 grandes parones más largos a lo largo de la temporada, que además yo creo que al ser menos aumentaría el interés por las selecciones, Eso porque es. de repente, oye, sería una cosa como más, entre comillas, entendedme, exclusiva, en el sentido de que habría menos y bueno, dices, hoy pues no veo tanto a mi selección. Ahora, en cambio, juega la selección española y a mí los partidos me dan un poco igual, porque muchas veces digo, pues es que dentro de un mes van a estar jugando otra vez. Y O sea, además no se juega nada. Yo siempre recuerdo la final que perdió España de la Nations League. Yo me enteré ese día que jugaba España la final. O sea, dices, coño, es una final de un torneo que puede ganar España. Y mucha gente, que yo le pregunté, dice, oye, ¿vais a ver el partido? Que vamos para el partido. Y me decían, ¿qué partido? Y España jugaba una final por un trofeo europeo porque, claro, pillaba a mitad de temporada, nadie se había Sí que enterado. es verdad que tampoco es que sea el trofeo más No, atractivo. pero si tú le das 3 semanas Ya. y España tiene que jugar ahí, pues igual, el último partido de la fase de grupos, la semifinal y la final, pues la gente por lo menos está enganchada durante una semana y media, 2 a España, Yo ¿sabes? el hincapié que le veo de parar la mitad de temporada es que prácticamente te estás jugando todo a nivel de clubes. No, es antes. O sea, lo pusimos antes del octavos de final, antes de los Vale. octavos de la Champions. Digo, porque ya si lo buscas no, no. después, No, no. Antes. como jugador Claro, dices, es- ostras, que me puedo lesionar y perderme. Justo lo que sería importante. clavar un parón después de la fase de grupos de la Champions y con la Copa ya también muy trazadas las eliminatorias. Entonces, es. digamos que tienes como. Sería casi como en la NBA, fase regular y fase de playoff, pues casi sería eso. Sería una fase, entre comillas, regular hasta el parón, bajamos, hacemos una mini pretemporada, los que no estén, Eso es. etcétera, y ya de vuelta a tope y sin parar. Porque es que a mí, por ejemplo, también el de marzo me mata. Ese A va. mí el de marzo me mata. El año pasado, acordaros que fue para que España jugase un amistoso contra Brasil. En el Pero Bernabéu. a mí ese me acribilla porque ahí sí, sí. que se está jugando todo. O sea, ahí está toda la chicha del fútbol y de repente, como se lesione la estrella de tu equipo y tienes a tu equipo en semis de Copa, ostras. Y eso es previo a los cuartos de Champions, que ya claro. es. No, lo más es que gordo, a mí sí, me sí. parece matador. Entonces yo creo que la esencia de la reforma está bien y ojalá vayan por ahí y sigan condensando más parones. Pero yo creo que es parte del problema, porque luego también otro problema grande que he leído, por cierto, en el chat, ¿Sí? tenía que ver con que en Europa no es interesante la clasificación a la Eurocopa. O sea, ahora mismo con la Eurocopa claro. ampliada se clasifican todos y entonces en Conmebol es interesante porque, claro, para ir al Mundial y para ir a Copa América y tal hay bastantes leches, pero en Europa es una risa, la verdad. O sea, se clasifica cualquiera y los partidos son un paseo. Es un poco chufla, sí. Y aún así Noruega no se clasifica, ¿eh? La Noruega de Haaland. Pese a todo, todas las facilidades que les pone la FIFA, ni a Eurocopa, ni a Mundial, es increíble. Que, por cierto, eso. para terminar esta parte y ya irnos al debate, veíamos ahí esta foto de Ey. Ayoce y el bueno de Baena tomando un té. Tomando Bien, un té. un ahí, tesito. Un tesito. Por cierto, los dos con molestias, ¿eh? Sí, cuidado. O sea, que cuidado Golazo con que el, marcó Ayoce, con por el cierto. virus FIFA. Pero algo que comentar de la selección. Yo no comentamos mucho ni la convocatoria ni nada, porque al final entiendo que son tramos para que De la Fuente, Luis el Décimo, Bien, Luis. pruebe cosas, nuevos jugadores, hay lesiones. Creo que es un poco ensayo-horror, ¿no? Yo tengo un pensamiento que el otro día lo desarrollé en el ascensor. Yo es que desarrollo pensamientos sobre todo En la moto. en la moto, en el que más. Siempre, La siempre. mayoría de ideas que traigo a las reuniones de contenido son pensadas encima de la moto. O sea, ahí tengo un momento Vale. como de desvanecimiento en el que muchas veces pienso, céntrate en la carretera, que igual te Claro. matas. Vale, yo tengo otro momento. ¿Tú, Paula? ¿Cuándo dices en la ducha, paseando? Momentos No lo sé, no lo sé. No tengo un momento claro en mi Ya. día a día. Igual, en su día a día. claro. En su día a día. Bueno, no arriesga. Yo diré que en el paseo que me hago del trabajo a ir al gimnasio todos los días Y es el, cuando. y el de vuelta a casa, ¿no? Y el de vuelta, o De sea, el de ida y el de postgimnasio. vuelta, Hmm. pre-gimnasio y post-gimnasio. Porque Ahí. voy andando tranquilamente, sin cascos ni nada, despejándome un poco la mente. Tengo ideas buenísimas. Bueno, me parecen buenísimas, luego al día siguiente un poco menos. pero- Pero el desarrollo, lo que estuve desarrollando el otro día en ese en trayecto, el ascensor. que fueron 20 segundos frenéticos, pensé, ostras, creo que no estamos siendo conscientes de lo dominante que está siendo esta selección española. Es decir, me acuerdo cuando España, digamos, cogió esa racha de 4 o 5 años absolutamente dominante y todos coincidíamos ahí que No perdían. los Xavi, Iniesta, Busquets, Ramos, menos en la delantera,
todos eran los mejores, o prácticamente los mejores en su posición en ese momento, prácticamente, ¿no? Pero es verdad que antes de esa Eurocopa jamás hubiéramos dicho, igual Casillas el único, que era el mejor en su posición. Y me parece que con esta selección todavía nos da miedo a muchos futbolistas valorarlos, igual no como el mejor de su posición, pero igual un top 3, 4 de su posición fácilmente pueden serlos. Hay muchos futbolistas, y sobre todo por cómo juegan, que, ostras… Es un buen debate que, la verdad, no nos va a dar tiempo a abarcarlo hoy, pero yo es que creo que esta selección, a diferencia de la pasada generación dorada de España, brilla mucho en lo colectivo que no necesariamente en lo individual. Es decir, tiene a nivel individual jugadores brutales, ¿eh? Se vio, por ejemplo, en la Euro, yo creo sobre todo claramente con Nico Williams y Lamine Yamal. O sea, se vio que ahí España tenía un talento que no tenía casi ninguna selección. Pero me parece que brilla más en lo colectivo. O sea, que jugaba muy bien como equipo. Y por eso no hay tanto cartel de muchos futbolistas. Sí, pero no sé, por ejemplo, Baena. Me parece un infravalorado a nivel europeo. Es un increíble. poco también este típico ejemplo de si estuviese en la Premier o en la Bundesliga. Alexiño Baena. O si se llamase Sí. Alex Baener Total. de la Bundesliga. A mí me parece que es ese tipo de valdría futbolista. 60 millones de euros. Sí. ¿Es mejor Oli Watkins que Ayoce Pérez? Es que es un plátano y una manzana. O sea, no tiene nada que ver. O sea, absolutamente nada que ver. A ver, no lo sé. He de decir que han coincidido en la misma liga y en la misma liga era más determinante Oli Watkins que Ayoce Pérez. Pero bueno, coincido contigo en que también tienen un puntito de infravalorados los españoles. Vamos a la sección del debate porque hoy traigo una tertulia, un debate, una charleta un poco interesante. ¿Pero es muy barro o es poco barro? Nah, es poco barro. Poco barro. Bueno, pero vamos al barro. Hablando muy rápido del debate de hoy, necesitaré que busques la foto, Nacher, porque Vale. el Ajax ha cambiado su escudo. ¡Oh! Y este es el debate. ¿Vale? No tanto sobre si os gusta o no el escudo del Ajax, Qué buen debate. sino sobre el movimiento que ha provocado esto. En los últimos años, muchísimos clubes de fútbol han cambiado sus escudos tradicionales por escudos redondeados, especialmente con el foco en que sean escudos adaptados a ser el nick de una red social X, ya sea Twitter, ya sea Instagram, TikTok o la que fuere. Esto ha provocado muchísimas críticas en reformulaciones de escudos como el del Leeds, que se tiró para atrás, el de la Juve, que no gustó nada en su momento, y un largo etcétera. Y ahora ha aparecido el Ajax, que siempre he de decir que gusta un poco de ir a la contra de todo el mundo. Por lo que sea. Y el Ajax no solo no ha cambiado su escudo hacia uno más moderno, sino que ha vuelto hacia atrás. Y ha presentado el que era su escudo viejo como el nuevo. Y entonces yo aquí os iba a preguntar de qué lado estáis. Si sois pro escudos viejos o sois pro escudos nuevos. Aquí vemos el ejemplo. El Ajax, en esta imagen, vemos como en la anterior pues es el que llevamos viendo muchos años, que es un poco la silueta y tal, y vuelve al antiguo que parece una moneda vieja, ¿no? Es un poco ahí con el retrato típico y demás. ¿Sois pro modernización de los escudos o anti-modernización de los escudos? Uno que no hemos mencionado, por ejemplo, Atlético de Madrid, que también se ha vuelto atrás porque no gustó nada la afición colchonera. Yo lo tengo muy claro. Bueno, pues adelante. ¿Tú no? Vale, creo que es que peco un poco de nostálgica de decirlo, pero yo soy pro escudos antiguos. O sea, el de la Juve, mucho más el antiguo. El del Manchester City, que puedo entender el simbólico de ahora, pero mucho más el antiguo. Es que ahora creo que están todos tirando a prácticamente un perfil de escudos muy parecidos. Que esto es lo mítico, ¿no? De hace 40 años, cuando tiene otros escudos, seguro que pues lo entiende el punto, que hay que modernizarse, pero a mí me gustan más los otros. Sí, seguro que en la edición del Evening News de 1964 ya había un artículo clamando con que el escudo era una aberración y demás. ¿Tú, Nacher, en qué punto estás? Yo solo los puedo valorar por lo estético, porque a nivel sentimental, claro, no siento ningún apego hacia el del Ajax. Es decir, me da igual. O sea, es como el tema del Atlético de Madrid. Yo no puedo… Qué frío eres. No, pero digo… Ni por la Champions ahí de verlo, de decir, ay…
ese escudo que veía yo en el FIFA. No, pero que quiero decir que, por ejemplo, yo entiendo lo que quieren decir los aficionados del Atlético de Madrid o del Valladolid, por ejemplo, que también fue reciente. Mira, sí, otro caso. Puedo entender lo que dicen del escudo, pero yo no tengo ese sentimiento hacia ese escudo y hacia ese club, entonces no, yo solo puedo valorar por lo estético. No sé si me explico. O sea, entiendo su sentimiento, pero no lo puedo compartir porque no me pasa. Entonces, claro, desde lo estético a mí siempre me pasa lo mismo. Al principio jamás vi un escudo mejorado. Es decir, nunca vi un cambio que se propuso y dije salto hacia adelante del escudo. Nunca pasó. Pero al cabo de los 5 o 6 años ya decía, bueno, ya que no lo cambie. Es decir, por ejemplo, con el City. Al principio dije, a ver, no es feo, pero me molaba más el águila, por ejemplo, me molaba más. Con la Juve, pues no me gustaba la J, me gusta más el antiguo, pero ya me he acostumbrado. O sea, ahora volver atrás se me haría un poco raro con los nuevos diseños de las camisetas y tal. Entonces, no tengo una opinión muy definida. Es decir, no lo toques. Directamente. O, por ejemplo, otro que hay también muy típico, la Roma también usa mucho ahora simplemente el símbolo del… Correcto. el El logo logo, y sí. ya está. Yo diré, y mi opinión es la siguiente. Yo creo que sobre todo a mí lo que no me gusta de los escudos nuevos es la estandarización. Es decir, que todos son iguales. Es como los estadios. Los estadios antes tenían más personalidad, porque al final yo no estoy en contra de que hagas un estadio nuevo, pero haz algo que proponga algo a nivel estético, a nivel visual, a nivel arquitectónico. No que sean todas estas hueveras feísimas que parecen platillos volantes espaciales y son todos iguales. Una vez visto el Allianz Arena, vistos todos. O sea, ya el del Bayern fue un poco el que marcó la pauta y todos le imitan. Todo, San Mamés es igual, el del Madrid 3/4 de lo mismo ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Y con los escudos pasa lo mismo. Todos se vuelven redondos y estandarizados. No me gustan. Me parece que tienen poca personalidad. Sobre todo al final los escudos están para transmitir la idiosincrasia de tu club. Y si todos los escudos son iguales, ninguno tiene personalidad, no está reflejando nada, ¿no? Yo creo que además pasa una cosa también que es… Hoy en día los clubes son propiedades privadas. Son empresas que pertenecen a un señor o una señora muy, muy rico, normalmente, multimillonario, que puede hacer con ese club lo que le salga de ahí. Fantástico. Así son las cosas, esos son los tiempos a los que hemos llegado, esto es así. Pero los escudos, los nombres de las cosas, de los estadios, del club, son de las pocas cosas que yo creo que sí deberían seguir perteneciendo a la gente. Porque al final, ¿a ti qué más te da si tenga un escudo u otro si sigue siendo multimillonario? Pero a la gente, mínimo consúltale. O sea, yo creo que son típicas cosas, por ejemplo, después de la Superliga, el Liverpool con su Supporters Trust, con la agrupación oficial de aficionados, firmaron con Fenway, los propietarios, un acuerdo para que según qué cosas, como la mudanza a un nuevo estadio, el cambio de los iconos del club, ya sea el color con el que juegan, el escudo, el nombre, etcétera, siempre tendrán que consultarlo con los fans y que los fans lo aprueben. Y me parece que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, Atlético de Madrid. Cambias el escudo y de repente es un escudo que no le gusta a tus fans, que al final tus fans son tus clientes. Sí, son sí. la gente que tiene que comprar las camisetas, que tiene que ir al estadio, comprar un abono, comprar la bufanda, etc. Si a tu cliente no le gusta el escudo, estás perdiendo tú. Entonces, ¿por qué no le consultas? O sea, yo simplemente consultaría. Con el del Leeds me pareció bien. Consultaron y la gente les dijo, nos parecen una mierda a todos. Vale, pues no hacemos nada. Es verdad que el aficionado de fútbol es en general reaccionario. Es decir, al cambio. No le gusta el cambio, es conservador y demás. Pero me parece que, yo es lo que dice Nacher, no hay ningún escudo que se haya propuesto en la actualidad que me parezca bonito. A mí el de la Juve me sigue pareciendo feo. De No, narices, sí, yo o sea, no he dicho que me parezca bonito. Digo que ahora te se me haría- acostumbras, que te que me acostumbras. acostumbro y se me haría raro ahora que en las camisetas más modernas que sacan las marcas deportivas ver ese escudo que ya lo veo como viejo. Eso es a lo que me refiero. Ya. Pero yo estoy de acuerdo en que el escudo me parece prácticamente de lo más simbólico, de lo que más representa a un equipo de fútbol. Entonces, yo no estoy en contra de que, oye, quieras sacar un escudo más antiguo que recuerde, ¿vale? Como la Roma, sácalo en una camiseta, sácalo en una segunda equipación, una tercera, juega con ese escudo, pero mantén el original y mantén el que yo creo que es la esencia. Y si quieres cambiarlo, todo que sea por motivos estéticos, por ejemplo, para adaptarlo un poco más a lo que es hoy en día, pero no esos cambios brutales como, por ejemplo, el de la Juve o el del Manchester City. Se me acabó de ocurrir un subdebate que es todavía más barro, que es el de cambiar los nombres de los estadios.
Es que esto… Que eso ya es que no te da ni dinero. Es decir, bueno, si pones un naming de un patrocinio, sí, pero me refiero a cambiarlo por otro. Sin patrocinio. Que eso ya es el rizar el rizo para mí de, ¿pero qué más te da? ¿Qué más te da? Bueno, yo es lo que digo. Sobre todo creo que al final yo creo que los aficionados, pues sí, que entiendo que no tengan que opinar sobre un montón de cosas que al final son una empresa privada, insisto, pero en esto no te cuesta nada, es un detalle que tu afición la va a tener encantada de la vida, que les tengas en cuenta o simplemente decir, oye, nos apetece cambiar el escudo. ¿Cómo os gustaría que se modernizase el escudo? Mandadnos vuestras propuestas. Y tú las recoges un poco y en base a eso haces, al final tiene sentido, ¿no? Porque el escudo tiene que representar a la gente del equipo. Si no le representa, pues el escudo deja de tener sentido, yo creo. E insisto que a mí los modernos me parecen todos bastante feuchos y muy estándares. Son todos el circulito este perfecto para Twitter, Total. con 4 formas un poco más redondeadas y más simplificadas. Es todo pensado en redes sociales y no en mejorar el logo o en hacerlo más bonito o en hacer lo que a la gente le guste más. Es el punto. Pues hasta aquí yo creo que el tema de… ¿Os gusta el del Ajax para cerrar? A mí me parece feo de cojones, el viejo, la verdad. Es que me pasa. O sea, me gustaría en una camiseta old school, en las Ahí nuevas está. me parece horrible. No, me parece feo, me parece feo. Claro. Sí, pero yo creo que no quedará mal. O sea, a mí ahora, cuando lo he visto, me ha parecido muy feo, pero como me has dicho que es un poco por llevar la contraria, pues me has convencido. Sí, no, los del Ajax Que lo han siempre hecho un poco por… siempre van de listos. En fin, no me cae muy bien, pero bueno. No, ¿verdad? Es un poco pesado, es un poco Flanders, siempre hemos dicho. Ah, mira. Y esto que hacen de cuando les roban a su mejor jugador y le escriben al equipo que se la ha robado, cuidadlo, tratadlo bien, os lleváis una joya, tal. Seguirán mandándole correos al United por Anthony. En plan, tratadlo bien, es una joya. Tal. Has tocado hueso ahí. Cuidado, ahí igual ya no lo mandan. Nos vamos, antes de meternos en otro barro. ¡Vamos! ¡Chao!